transitando ya, terminando casi la unidad de derivada. ¿Sí? Estamos en las aplicaciones ya más específicas del área de economía, ¿sí? Para lo que es la disciplina que ustedes han elegido. Así que bueno, es importante, digamos, poder trabajar estas aplicaciones. Estamos ubicados, el otro día vimos diferencial, la aproximación lineal, ¿sí? Y hoy nos vamos a dedicar al resto de las aplicaciones económicas en relación al concepto de elasticidad, que si bien es un concepto que no solamente se aplica a economía, porque está en todas las disciplinas, van a ver que, bueno, los que ya hayan cursado quizá economía, han visto en el primer cuatrimestre su formulación, su aplicación, su interpretación, ¿sí? Pero bueno, para eso es necesario que repasemos un poquito, vamos a hacer la primera parte un poquito más rápido, porque tiene que ver con recordar el concepto de diferencial y de aproximación lineal, por si no quedó algo claro. También recordarles que estamos próximos al tercer parcial, ¿sí? Dijimos, este parcial es de los más importantes de la materia, y queremos que estén al día con la ejercitación. Vimos que ha estado bastante activo el foro en el aula de consultas con los avances que ustedes han dado, y también recordarles que cada vez que hagan consultas peguen las imágenes, porque por ahí, bueno, yo chusmeo las respuestas de los auxiliares y veo que por ahí les reiteran, compartirnos la imagen, los avances, el desarrollo que hayan realizado, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, siempre acuérdense porque es mucho más rico y saber dónde está el error o el paso que por ahí se trabaron, y es más sencillo ubicar para ayudarlos. Bueno, entonces, vamos a avanzar hoy recuperando el concepto de diferencial, ¿sí? Recuerden ustedes que habíamos visto en la clase pasada, que lo desarrolló Sabrina, qué era el diferencial de una función, ¿sí? En un punto. Y se define, ¿sí? Ese concepto como la derivada de la función por el incremento de la variable independiente, ¿sí? Eso fue lo que vimos, y habíamos llegado a a desarrollar ejercicios que tienen que ver con aproximación lineal, que si bien no había muchos en la práctica, sí incorporamos y dejamos planteados en la clase, y bueno, creo que Sabrina iba a subir un par también para que los desarrolle. Está, Marta, Habíamos también visto el que, práctico adicional, viste que tiene la parte de diferencial también. ¿cómo? Que hay un adicional Claro, del sí, práctico que tiene de diferencial y de funciones partidas. exacto. Bien, perfecto. Bueno, habíamos visto que este concepto era mucho más sencillo verlo desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Para poder interpretarlo habíamos trabajado con una gráfica en el que podíamos diferenciar cuál era la medida del diferencial y cuál era la medida del, para poder relacionarlos y ver que eran similares, eran aproximados, ¿sí? Eso siempre estaba en función de haber trabajado con una recta, que era la recta tangente a la curva en un punto, en este caso en el punto 1, dándole un incremento a partir de 1, ¿sí? Y ese incremento juega un papel y un rol muy importante. Acá yo en la imagen lo pusimos Eh, exagerado. Marta, ¿estás Sí, compartiendo vos pantalla? sí, Ah, ¿no se ve? está bien, a ver, espera, porque yo no la está. Pensé que estabas haciendo una introducción nada más, yo no la estoy No, viendo, no no, sé el estoy resto. compartiendo la Lili, No, yo a ver. tampoco lo Ah, veo. no te No quise sé. interrumpir Uy, como estabas haciendo una introducción, pensé que lo estabas haciendo no, sin. Perdóname. había Ahí está. empezado desde ahí. No, Oh, no, no, mirá, no. qué Sí, raro. yo también no Yo, pensé que estabas sí, compartiendo, por sí, eso no dije nada. Oh, mira, cuando le di dijiste ahí pero lo no del vi la Ahora barrita punto, sí, ahora enseguida. sí. ahí sí. Perdona, Bueno, pero pensé vuelvo. que hacías No, una no, introducción general sin el no, apunte. no, Bien. menos mal. Menos mal que me dijeron, Sí. porque yo compartí, pero sé que no di clic lo suficientemente fuerte para poder... espera un poquito porque... Igual, Ahora bueno, sí. hasta ahora sí va Bueno, entendiendo, supongo, prestando sí, atención los alumnos, tomando sí, nota de todo lo que dijiste. Bien. voy a ir rápido, porque bueno, esto es recuperar lo que vimos la clase pasada. Bueno, acá me voy a detener porque era la parte que me interesaba a mí. El concepto de
diferencial se entiende mucho mejor cuando lo vemos desde el punto de vista gráfico primero, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos. Hicimos una construcción a partir de una función f de x, donde evaluamos a partir de un punto en particular. En este caso vamos a mirar el valor 1, que está marcado sobre el eje horizontal, y esa función, ¿sí?, la mirábamos también qué pasaba con la tangente, con la recta tangente, ¿sí? Y estoy teniendo algún problema, me parece, porque por la lentitud que me está respondiendo. Entonces, lo que hacíamos era evaluar un incremento a partir de 1, ¿sí?, un valor delta X, ¿sí?, un incremento absoluto a partir de un punto en particular, en este caso es 1, como dijimos, y vamos a tomarlo como de valor 1, pero para exagerarlo, para que ustedes lo visualicen y recuerden qué hacíamos a partir de esta construcción geométrica. Bien, lo que teníamos en cuenta era una recta, a la cual nosotros considerábamos en el punto 1, ¿sí?, tangente a la curva en el punto 1, y esa es la recta que aparece en verde. Cuando nosotros prolongamos esa recta, ¿sí?, evaluamos que si nosotros nos movemos en delta X, ¿sí?, y miramos que esa recta, junto con el eje horizontal, quita un ángulo, ¿sí? También lo podemos mirar aquí arriba, ¿sí? Esperen que voy a agarrar el lápiz. Este ángulo, ¿sí?, es el mismo que este, ¿sí? Entonces lo miramos allí arriba y de esa forma podemos ver, ¿sí? Esperen un poquito. Ven que algo me está pasando. Algo me está No te sucediendo. toma el lápiz, si no toma el lápiz del Zoom, que No, después se va no, a borrar. no, Ah, no se me sale del modo, no me está saliendo el modo, a ver si lo logro ahí. Bien, ahí está, bien. Entonces, ese ángulo que nosotros podemos ver entre la tangente y el eje horizontal X, podemos ver que arriba también, ¿sí?, podemos evaluarlo, y miramos el cateto opuesto a ese ángulo, ¿sí?, que es además tenemos un triángulo rectángulo, fíjense acá, tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, habíamos definido que podíamos escribir a la tangente, ¿sí? Vamos a evaluarlo acá. No sé qué me está pasando. La tangente como el cateto opuesto, ¿sí?, que en este caso va a ser delta I, que es esta medida, sobre delta X, ¿sí?, que es este mismo valor que nos planteamos a partir de 1, hacer crecer a 1 en un valor determinado delta X, y eso, al evaluarlo, nos mide la tangente del ángulo, ¿de acuerdo? Y a partir de allí es que nosotros definíamos el diferencial, ¿sí? Lo que nosotros también vimos es que cuando ese delta X se hacía muy chiquito, ¿sí?, lo vimos en GeoGebra incluso, cuando este delta X se hace muy chiquito, es decir, en vez de ser esta medida chiquitita, ¿sí?, entonces la aproximación era mucho mejor y la diferencia entre el delta I y el diferencial, ya esta distancia, ¿sí?, que tenemos acá, es mucho menor, ¿sí? Eso lo vimos en la construcción que hicimos en el GeoGebra. Bueno. sí, ahí Pedro dice se aproxima más, dice Pedro, bien. Exactamente, bien. Entonces, lo que nosotros decíamos es que el diferencial I, calculado para un determinado valor de X, justamente representa el incremento del valor I, de la recta tangente a la función en un punto para un determinado incremento. Pero no perdamos de vista quién era el diferencial I, perdón, el delta I. El delta I, acuérdense que era el incremento absoluto de los valores funcionales cuando le aplico al punto el incremento en delta X, ¿sí? Pero cuando ese delta X se hace, es decir, tiende a cero, esto que justamente estábamos diciendo, obviamente esta diferencia va a ser cero en el límite y por eso se definía que era un infinitésimo, ¿sí? Esa expresión, esa diferencia resulta un infinitésimo, ¿sí?, cuando delta X tiende a cero. Bien,
Esto un poquito habíamos dicho el otro día que, bueno, estábamos relacionando todos los conceptos, así que bueno, se nota bien acá que estamos trabajando todo lo que vimos para límite incluso, ¿sí? Bueno, em, respecto de esto, ¿sí? No vamos a avanzar mucho más, es que concluimos que el diferencial es aproximadamente igual al delta I, es decir, a la diferencia absoluta, ¿sí? Al valor, al incremento absoluto de la variable I, ¿sí? No es igual, bueno, eso se vio en el gráfico que vimos recién y en la construcción con GeoGebra que podíamos evaluar en la... Bien. Y por eso es que al ser muy parecidos en su cálculo, cuando el delta X tiende a 0, es que a veces se utiliza, en vez de calcular el delta I, lo que hacemos es calcular el diferencial I valiéndonos de la definición que dimos, ¿no? Que, bueno, escribirlo, digamos, muchas veces aproximamos el delta I al diferencial o el diferencial al delta I, ¿sí? Eso son diferentes aplicaciones que podemos encontrar. Ahora, yo les puse acá un cartel amarillito para que quede bien claro respecto de la clase pasada. Ah, Nunca debemos confundir el delta I con el diferencial, ¿sí? En el único caso que son iguales es cuando la curva, ¿sí? La función f de x, ¿sí? Coincide con la tangente, es decir, solamente cuando la función es del tipo lineal. Si no, no podemos decir que sean iguales, siempre va a ser aproximado. Marta, ahí te quedó la imagen del gráfico todavía, ¿eh? Se congeló la pantalla compartida, no ¿Qué aparece el cartel. pasó? Se quedó en ¿Qué está en el pasando? del gráfico. Avanza Ahí, ahí, ahora sí. Ah, mira, a ver como lo ahí, estabas no diciendo, sé pensé que qué, lo estabas marcando. algo, Ahí está, algo sí. raro me está pasando porque en principio que me están haciendo cosas raras esto. Bueno, este cartel amarillo, vuelvo a decir, Mm. que puse acá, dice que yo estaba hablando una cosa y ustedes veían otra. No, no, Ay, pero igual Dios. se veía Bueno, en el gráfico, entonces cuando dijiste lo del bueno, cartel me di cuenta que era la siguiente diapo. Bien. bueno. En este cartel amarillo queda bien, o sea, lo que quisimos es resaltar que no deben confundir el delta I con el diferencial. Son dos cosas distintas. En el único caso en el que son iguales es cuando la función, ¿sí? A la cual ustedes le van a calcular el diferencial, son funciones lineales. Es en el único caso que lo van a poder asegurar, si no, no, ¿sí? Así que bueno, eso que quede claro, y eso es porque en la función lineal la tangente coincide con la propia función lineal, ¿sí? Le va a tener la misma pendiente, con lo cual, por eso es. Si no, siempre son diferentes, muy parecidos, muy casi iguales, pero distintos, ¿sí? Bueno, eso queríamos resaltarlo y es más, van a quedar un par de grafiquitos acá en los que vamos a poder, digamos, repasar ustedes después con tiempo, porque el PowerPoint este se los vamos a volver a subir, así que no se preocupen. Bueno, les dejamos dos links nuevos respecto de la clase pasada. Hubo una chica que me mandó en privado, así que viene bien, que no entendía qué pasaba con esto de que la tangente iba por abajo o por arriba. Bueno, justo en estos dos links que les damos en la diapositiva, hay dos casos. Uno, cuando la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una función de este tipo, ¿sí? Podría ser hasta una exponencial. Y cuando la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Al ser cóncava hacia abajo, las tangentes van a estar por encima, acuérdense lo que les había dicho Estela, y cuando las funciones son cóncavas hacia arriba, las tangentes quedan por debajo. Obviamente siempre trabajándolas en un intervalo, es decir, estamos siempre referenciándonos a un intervalo, hay que hacer mención si es en todo el dominio, si es en un intervalo determinado, ¿sí? No generalizar, porque ustedes saben que las funciones pueden tener diferentes comportamientos, ¿no? En algunos intervalos ser cóncavas hacia arriba, hacia abajo, o no ser nada, ser simplemente funciones lineales, constantes. Por eso es que hay que trabajarlas en todo, digamos, discriminando bien el intervalo de estudio. Bueno, respecto de esto, y ahora sí vamos a ir ya enganchando de elasticidad, es que el diferencial es útil, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Que les había mencionado Sabrina,
es útil en varias aplicaciones. Una de las aplicaciones que vamos a visualizar es en el cálculo integral, que es la última unidad de la materia, ¿sí? Otra aplicación es que se utiliza para determinar cambios que experimenta la variable dependiente respecto de la variación de la variable independiente. Y el que nos dedicamos la clase pasada fue el de aproximar, ¿sí?, valores de una función. Y también se utiliza en estimación de errores pequeños, y es más, este concepto de diferencial está incorporado en muchos algoritmos de cálculos de graficadores, para hallar raíces y demás, que están programados, digamos, están dentro de un programa de aplicación, por ejemplo, de un graficador. Entonces utilizan el concepto de diferencial justamente en esos programas para poder hallar errores en los cálculos, ¿sí? Bueno, eso es como de cultura general, vendría a ser para que sepan, ¿sí? Bueno, acá les dejamos una pantallita que es sencilla para que hallen los dos valores, delta I y diferencial, y vean la diferencia, ¿sí? Así que bueno, eso queda como de tarea para agregar. Si alguno tiene curiosidad, lo puede hacer y después lo manda por el foro. Bueno, en este ya no vale la pena, es otra diapositiva donde había un ejemplo, y el objetivo de este ejercicio, que quiero que lo repasen luego, es que para esta función que tenemos acá, ¿sí?, esta función que tenemos acá, les pedimos que calculen el delta I, pero también les pedimos que calculen el diferencial. Cuando ustedes calculen el delta I, van a encontrar, si hacen las cuentas, que nos da 0,72. Cuando apliquen la definición para calcular el diferencial, van a encontrar que es 0,7, ¿sí? Entonces, me gustaría, si alguno tiene ganas, que grafiquen con el GeoGebra esta función, se ubiquen en el punto que les damos, que es el punto 2, se sitúen en una hoja incrementando desde el punto 2, 0,1, y vean qué sucede con la tangente para visualizar tanto el delta I como el diferencial, ¿sí? Ahí queda a la vista, fíjense, 0,7 y 0,772, que son parecidos, ¿sí? Son casi iguales, ¿sí? Pero son distintos. Ahí queda evidenciado lo que veníamos diciendo. Así que si alguno tiene ganas, por favor, haga el gráfico rapidito en GeoGebra y después nos lo comparte y dice si tiene alguna duda, o lo comparte que está bueno, digamos, este ejercicio, porque es una parábola sencilla. Pueden evaluar la concavidad de esta parábola, cómo es, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, qué va a pasar con sus tangentes, en particular en el punto 2, así que es interesante ese ejercicio como para que lo trabajen gráficamente más que nada, ¿sí? Bueno, hay otro más que tiene que ver ya más con economía, con aplicación económica, que es más de lo que les gusta a ustedes, para lo que están estudiando, con una función de costo, ¿sí? Las funciones de costos y de costo marginal, como en este caso, son de aplicación también que se puede ver claramente cómo se comporta el incremento de la función costo absoluto respecto del diferencial, ¿sí? Bueno, ahí también están ya hechos los cálculos, así que los invito después a compararlos y a verificar estos resultados que tenemos en esta diapositiva. Yo les pido que presten atención a estos ejercicios que por ahí les dejamos, porque son ejercicios que suelen despertarles, digamos, más que despertarles, hacerlos razonar para que interpreten justamente lo que estamos trabajando con los conceptos desde matemática en una aplicación económica, porque es la mejor manera de entenderlo. Y después, ¿qué sucede? Cuando vamos a un parcial o vamos a un final, muchas veces esto es lo que pesa, digamos, en los contenidos que a nosotros nos interesa que ustedes puedan hacer suyos, ¿sí? Entonces es importante que no los pasen por alto, por algo se los dejamos, se los puntualizamos. Son funciones sencillas, expresiones sencillas, cuentas sencillas, ¿sí? Así que por eso se los compartimos. Ahí, No es Marta, una antes que mera... pases, por ahí Sí, antes que pases, la interpretación a sí, veces, quizás Miguel también se los explicó distinto, ahí está bien
viene escrito, digamos, que el costo aproximado de producir Ujú, 151 es sí, 502,70. Presten atención que ahí se sumó justamente el delta, el diferencial de X. C, ¿no? De forma Ujú, tal aproximada. cual, A veces la tal cual. interpretación también es que 2,7 es el costo aproximado adicional de producir una unidad más a partir de la A unidad partir de ese valor. 150. Esa por ahí lo pueden Exacto, encontrar también de esa manera, la interpretación económica. claro. Esto, digamos, relaciona justamente, fíjense, el costo marginal, que es el concepto aplicado de derivada a una función de costo, ¿sí? Justamente relaciona con el concepto de diferencial. Y bueno, es lo que Fabi dice, ¿no? Si nosotros calculamos en términos absolutos el incremento del costo cuando pasa de calcular, de producir 150 a producir 151, ese costo adicional, ¿sí? Lo podemos de manera aproximada si nosotros hacemos el cálculo del diferencial, ¿sí? Entonces sale aplicando ese concepto, ¿sí? Así que bueno, es sencillo de ver, ¿no? Y bueno, acá justamente sale que el costo aproximado de producir 151 unidades, es decir, de pasar de 150 a una unidad más, es precisamente de 502,7 unidades monetarias, ¿sí? Sin decir pesos, dólares, no sabe, aunque no nos, digamos, el concepto, ¿cierto? No importa la unidad de medida monetaria en la que estemos trabajando, pero bueno, podemos trabajar el diferencial para evaluar cuánto nos costaría si pasamos de producir 150 a una unidad más, ¿no? A pasar a producir 151 unidades. Entonces, por eso es que el diferencial es tan importante. Hasta se dice en términos económicos que muchas veces sirve para predecir, ¿sí? Porque se puede simular pensar. Bueno, no me voy a extender más porque para eso está Miguel. Sí. Sí, ya les debe haber dado bastante, pero bueno, era importante retomarlo. Y bueno, y siempre resaltamos lo mismo, ¿no? Que son diferentes, no son iguales. Bueno, ahí está todo el desarrollo que hizo Sabrina, así que queda ahí, pero como en una aplicación de las importantes, y bueno, lo que era la cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, qué pasaba con los diferenciales. Les dejamos también algún que otro ejercicio para, bueno, ahí me quedo de Ay, vuelta mal. te Fabi, me quedo pasaste. mal, me pasé ahí. Bueno, este ejercicio queda ahí como inquietud para aquel que no tuvo oportunidad de practicar todavía cálculo aproximado con aproximación lineal, que lo puedan hacer. Acá abajo hay otro que está abajo de la barra de, ahí se Se los ve, dejo, raíz de Marta, ¿eh? 90. Perfecto, Se ve bueno, a vos raíz de porque te tapa, 98. sí. Sí, a mí porque me... Bueno, y ya pasando ahora a lo que, esto era simplemente repaso, ¿sí? Bueno, corregí eso, Fabi, como te habrás dado cuenta, y me quedó suelto igual. Ah, Nos reímos con Fabi porque ella ya me miró la diapo y me dice, ahí hay algo suelto, y bueno, en este que corregí también me quedó suelto. Bueno, vamos a pasar rápidamente al concepto de elasticidad. A ver, quiero que pongan en el chat, para hacerlo un poco más entretenido esto. ¿Quiénes cursaron economía? A ver, a ver, levanten la levanten la manito, mano. aunque sea para que Fabi Nicole, sepa. Joel, Guzmán, No Gadiel. importa que haya sido este año, por ahí puede haber Sí. sido años anteriores, Nicole, ¿eh? Ailín, Martín, Julián, Facundo, Jair, Bien. Roxana también. Ujú, Profe, bien, Bueno, y hay varios, y se sí. siguen sumando, hay varios. Antonella, Ángeles, en Madrid Aquí, Alan. empezamos con elasticidad ya, la semana pasada. pero Ah, y a muy ver, bien. entonces, ¿qué nos pueden decir? A ver, A ver, ¿quién ¿qué habló pueden Nada, ahí? contar? ¿Qué pueden Eh, contar? A ver, ¿se entendió elasticidad? sí, A un ver, poquito estamos, complicado, pero sí, de ahí de mira, a poco. bien, ahí genial. Nicole escribió en el chat que mide la Sí. sensibilidad ante cambios Ujú. en otra variable. Bueno, vamos a ver, matemáticamente, si eso que está diciendo Nicole es cierto, Y ¿sí? ¿Qué dice el resto? Ailín dice que es la sensibilidad ante el cambio en el comportamiento de otras variables. Bien, bueno, les cuento. ¿Se acuerdan que nosotros en el primer cuatrimestre trabajamos con diferentes variables, variables continuas, variables discretas, y también trabajamos para cada una de esas variables
variaciones, incrementos, hablamos de cambios absolutos, hablamos de tasas en un momento cuando introducimos derivada, tasa promedio de cambio, tasa instantánea de cambio. Hablamos de digamos, de distancias entre puntos, cambios, ¿sí? Ante nada la palabra cambio, es decir, una variable, yo le aplico un incremento o no, y veo qué le sucede a la otra a la cual está afectando, ¿cierto? Bueno, en términos de este planteo, es que surge el concepto de elasticidad. A ver, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes opinan, ya los que cursaron economía o están viendo recientemente elasticidad, qué opinan respecto a la elasticidad? ¿Es un concepto que se utiliza solo en economía? ¿Lo han escuchado en alguna otra disciplina? ¿Qué intuyen? A ver, díganme. Compartan ahí en el chat o prendan el micrófono, no hay Sí, problema. eso les iba a decir, que pueden por ahí prender el micrófono, Somos pocos, así que pero en el chat no han escrito nada. ¿qué les Intuitivamente, ¿no? ¿Qué parece? les parece ese concepto en general? ¿Solamente se aplica en economía la elasticidad? O bueno, ustedes la vieron en economía, pero en otras disciplinas, ¿qué puede estar pasando? Dice, ¿Puede ellos, surgir? Ailín dice que solo lo nombraron en economía 1 y 2. Bien, ajá. Bueno, les vamos a contar, bueno, habiendo acá dos ingenieras presentes, sobre Sí. todo, Liliana y Fabiana, que la elasticidad es un concepto que no solamente se aplica a economía, ¿sí? En ingeniería es una de las aplicaciones, digamos, de primer plano, porque, bueno, ellos trabajan mucho con el concepto de elasticidad de los materiales. Así que en economía surgió el concepto de elasticidad a partir de aplicaciones que vieron determinados economistas que era necesario introducir, sobre todo evaluando, como dijeron ahí, ya anticipándose, a los cambios entre las variables que están relacionándose, ¿sí? Entonces, nosotros en principio vamos a introducir este concepto respondiéndonos a esta pregunta: ¿qué es la elasticidad de una función? Pero desde el punto de vista general. Luego vamos a ir a la aplicación económica, que es lo que ustedes van a utilizar más. Pero es importante que sepan que la elasticidad no solamente se aplica a economía, sino a muchas otras disciplinas, ¿sí? Bien, la elasticidad, dadas dos variables en una relación y igual a f de x, siempre vamos a trabajar en términos de dos variables, pero ustedes sepan que económicas luego en matemática 2 o en macroeconomía, como bien lo mencionaron, van a aparecer funciones económicas en términos de más de dos variables, ¿sí? Es más, van a aparecer n variables y cada una, digamos, va a tener un comportamiento distinto y va a afectar de manera diferente a la función en sí, ¿sí? Así que nosotros, para simplificar el desarrollo, lo vamos a hacer para una relación funcional igual a f de x, ¿sí? Bueno, se define este concepto partiendo de dos cuestiones, ¿sí? Se nota con la letra E, ¿sí? Yo no encontré una letra para escribir, pero de manera más presentable en el editor, pero es una E cursiva por lo general, ¿sí? Y aparece la elasticidad escrita con la letra E. Y se define como el cociente, ¿sí?, de la variación porcentual de la variable dependiente, variación porcentual de la variable independiente, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos? Que y es la dependiente y x es la independiente, ¿de acuerdo? Para eso vamos a recordar qué era una variación porcentual, ¿sí? La variación porcentual de una variable y es delta i sobre i por 100, porque estamos, digamos, midiendo porcentualmente el cambio, ¿sí? Lo mismo la variación porcentual de x. ¿Por qué apelamos a esto? ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de... vamos a razonar un poquito juntos en la vida diaria qué pasa. ¿Por qué se introduce el concepto de variación porcentual en diferentes disciplinas?
Bueno, en particular en economía, piensen ustedes, cuando nosotros tenemos que evaluar el precio de un bien, ¿sí? Y lo queremos comparar y evaluar respecto del precio de otro bien, eso es difícil si lo hacemos en términos absolutos. Ejemplo, fíjense, vamos a razonar juntos. Si yo digo, aumenta en 50 pesos el kilo de pan, y digo por otro lado, aumenta en 50 pesos el precio de un automóvil, ¿sí? El cambio en el precio es el mismo, 50, ¿sí? Pero, ¿cómo afecta? ¿Sí? ¿Cómo afecta en el bolsillo, ¿sí? El aumento en relación de los 50 pesos en el pan que en un vehículo, ¿sí? En un automóvil. No es lo mismo, ¿sí? Por eso es tan importante evaluar lo que se denominan los precios relativos en economía, ¿sí? Bien, y acá es donde aparece el concepto relativo, es el concepto de variación porcentual, ¿sí? Cuando hablamos de variaciones relativas, hablamos de variaciones porcentuales, ¿sí? Hay un ejercicio que yo me acuerdo que en una clase de economía que presencié, me hizo ver bien claro esto, fíjense. Vamos a suponer que yo tengo el precio del litro de leche, ¿sí? Y tengo también el precio del kilo de carne, ¿sí? Y hago este cociente, precio del litro de leche sobre precio de kilo de carne, ¿sí? Este valor que yo obtengo acá, ¿sí? Va a darme una relación, ¿sí? Pero justamente esa relación que me da, ese valor que yo obtenga acá, ¿sí? Me va a estar diciendo, ¿sí? Que si yo dejo de comprar leche, ¿cuántos kilos de carne voy a poder acceder si dejo de comprar un litro de leche? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de precios relativos, estos son, yo lo nombré así para no complicarles la vida, ¿no? Seguramente en economía mejor. Pero si yo trato de relacionar dos precios de dos bienes y los relaciono a través de un cociente, el valor que yo obtengo es precisamente qué sucede si yo dejo de consumir el bien de arriba, qué me va a reportar en el bien de abajo, ¿sí? ¿A cuántos kilos más de carne accedo si dejo de consumir leche? O esto tiene que ver en economía con otras cuestiones, que son los llamados bienes sustitutos, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque lo van a ver re bien en economía, y yo además no sé tanto de eso, pero sí sé que se aplica justamente y parte siempre de estudiar la elasticidad. Bueno, ¿por qué dije esto? Para que ustedes entiendan en esta relación que hicimos recién, ¿no? Si yo aumento 50 pesos, ¿sí? En el kilo de, ¿sí? No es lo mismo en mi bolsillo, que no va a representar lo mismo, si yo aumento 50 pesos en el precio de un vehículo, de un auto, ¿sí? Entonces, a mi bolsillo le va a afectar seguramente mucho más el hecho de que aumente 50 pesos el kilo de pan, ¿de acuerdo? Amén de que yo pueda o no estar interesado en la compra de un vehículo, ¿sí? Pero bueno, eso lo quería yo puntualizar porque es fundamental que se entienda por qué la necesidad de evaluar el concepto y de trabajar el concepto de elasticidad. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Y en el chat no hay consultas. No sé si alguien quiere Chicos, preguntar algo. ¿se va entendiendo? Vamos a ir despacito, no se preocupen. Sí, se entiende, dicen. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, por eso vieron que cuando salen las noticias, ustedes habrán escuchado en los noticieros, capaz que no miran muchos noticieros, los jóvenes últimamente no, pero bueno, son noticias. Aumenta el precio de los alquileres, aumenta el precio de, ¿sí? Entonces, ¿por qué se magnifica el anuncio de esos cambios en los precios de esos bienes? ¿Por qué? Porque afectan mucho más que aquellos bienes en los que uno no consume tanto, ¿sí? Bueno, ahí por ahí vamos. Bien, entonces, habiendo dicho esto y recordado que son las variaciones porcentuales, que son las relativas, ¿sí? Hablar de porcentuales, ¿sí? ¿sí? Es lo mismo que hablar de variaciones
relativas, por esto de este ejemplito que les di de los precios, me pareció que podía ayudarlos a entender. Bien. Vamos entonces a definir la elasticidad tal cual la construimos en la definición, que era el cociente de las dos variaciones porcentuales, ¿sí? Entonces, la elasticidad va a ser el cociente, por eso acá hay una fracción, una división, la variación porcentual de Y sobre la variación porcentual de X, la de la dependiente respecto de la independiente. Bien, si reemplazamos arriba el numerador y denominador por las definiciones que acabamos de dar, ¿sí? Va a ser delta I sobre I por 100 sobre delta X sobre X por 100. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Se simplifica 100 con 100 y nos queda, si ordenamos los términos, delta I sobre I por delta X sobre X. Acá ya están ordenados los términos, ¿sí? Esto sale de hacer delta I sobre I por X sobre delta X, ¿sí? Y yo lo que hice fue dejarlo ordenadito. Pongo delta I sobre delta X, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Por X sobre Y, ¿de acuerdo? Eso lo vi, pero son estos pasos. Por eso me quedó esta expresión acá. Sí, no hay consultas, Marta, así que puedes seguir, nadie pregunta nada. Chicos, Para díganme que la estés, verdad, sí, si me sí. están entendiendo o no, porque si no es como que me pone mal que no No, sí, avanzar y no saber. no, ahí dicen que Bueno, sí, hoy habían puesto que sí, ¿eh? anímense, por Sí, sí, favor. yo estoy acá Bueno, atento, está muy si claro, y no, está es claro, feo para profe, el dice. docente, Sí. bueno, es feo para el docente cuando estamos hablando y no tenemos Por eso así, te aclaraba yo que no habían escrito horrible. nada. Están Sí, atentos, se ve. buenísimo. Bueno, entonces, habiendo definido la elasticidad y encontrada una expresión, ¿sí? Vemos que esta expresión, ¿sí? que acabamos de encontrar, esta que acabamos de deducir, ¿sí? Fíjense, aparecen cosas conocidas por nosotros, ¿sí? Que son recientes en el uso que les hemos dado, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos evaluar la elasticidad, en términos de esto que acabamos de encontrar numéricamente, vemos que la elasticidad para un determinado valor de X en realidad va a depender del incremento de la variable independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros fijamos un valor, el de X, ¿sí? En términos de la expresión, lo que estamos evaluando es que justamente el que va a definir el valor de la elasticidad es ese incremento de la variable independiente, ¿sí? Bien, y esto, ¿sí? Dado que nosotros podemos cambiar el valor de delta X, podríamos entonces animarnos a tomar lo que nosotros llamamos límite, hacer tender delta X a 0, ¿sí? Pensarlo arbitrariamente pequeño, ¿sí? Y si nosotros le aplicamos ese límite a la expresión, vemos que como X sobre Y, este cociente, es independiente de delta X, lo puedo sacar afuera. Entonces me va a quedar X sobre Y por el límite solamente de delta Y sobre delta X. Y esta expresión de este límite es conocida por ustedes. A ver ¿A si qué es se dan igual? cuenta. ¿A qué es igual ese límite que marcó Marta ahí? ¿Cómo se lo llamaba a delta I sobre delta X? ¿Qué nombre? A ver ¿Qué si se era delta Y acuerdan. sobre delta X? ¿Qué era delta Y sobre delta X, chicos? Allá cuando empezamos esta unidad. El Sí, cociente incremental. Bien, muy cociente bien, incremental dice cociente Jair también. incremental, Bien. perfecto, muy bien. ¿Y qué pasaba si a ese cociente incremental le aplicamos límite? ¿En qué se transformaba? Ahí ya están, nos animan. Cociente incremental con signo A de ver, pregunta. Ahora, ¿qué pasaba cuando díganlo, a hacían ver. derivada por definición? Pregunta Aileen. Ajá, muy bien, ahí vamos, sí. Ese límite del cociente incremental cuando delta X tiende a 0, justamente se llama, lo definimos como la derivada, ¿sí? La derivada de la función, ¿sí?
Esa era justamente la función derivada, ¿se acuerdan? Muy bien el alumno que lo dijo. Perfecto, y eso lo podíamos notar como derivada de y respecto de x, ¿sí? Entonces, esa expresión que nosotros acabamos de aplicar, de calcular en relación a la elasticidad, si hacemos cambiar el delta x, haciéndolo lo más pequeño que querramos, ¿sí? Lo podemos expresar como la elasticidad de manera aproximada. ¿Por qué? Porque nosotros le aplicamos el límite con delta x tendiendo a 0. Entonces, si nosotros, ahora ya me tapé acá, me mejoró esto porque voy tapando con la barra esa. No sé si ustedes lo ven cuando... No, Marta, se ve perfecto acá. Vos la podés agarrar y desplazarla para arriba. Yo a veces la pongo arriba. Si la agarrás, Ahí se le no sé corta si podés. Bueno, lo que quiero hacerles ver, que ahí lo dejé arriba del todo. Bien. Bueno, ahí la dejé arriba del todo. Esta elasticidad que habíamos definido nosotros, esta de acá, ¿sí? Nosotros la definimos, pero si nosotros hacemos variar el delta x a 0, ¿sí? Entonces va a tomar un valor aproximado, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que nosotros esto lo hicimos para una función cualquiera. No elegimos una función económica en particular, elegimos una función cualquiera, ¿sí? Sin embargo, la pudimos calcular. Esta es la primera pregunta que les hicimos respecto de si pensaban si la elasticidad solo se usaba en economía, ¿sí? O la elasticidad no solo se usa en economía, se usa en muchas disciplinas, ¿sí? Bien, entonces, ¿esto quedó claro, chicos? A ver, en el chat no hay consultas. Lo pueden escribir así también. No importa Dicen porque que es un sí, Marta. producto. Está claro. Perfecto, bueno, No hay muy bien. preguntas. Entonces, acá otra pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante el concepto de elasticidad en economía? Bueno, otra vez, lo que dije antes, y que dijeron ya ustedes adelantándose. Si nosotros queremos estudiar la sensibilidad de una variable respecto de otra, es mucho más jugoso, más interesante, más significativo trabajar con variaciones porcentuales o relativas que variaciones absolutas, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo mismo, había un ejemplito, decimos que si el costo de una unidad más de un determinado bien es de 3 unidades monetarias, no sabemos si es importante el aumento si no tenemos idea de cuál es el costo total, ¿sí? Entonces, una cosa es aplicar un aumento de 3 a una cantidad de 10 y otra cosa es aplicar un aumento de 3 a una cantidad de 1000. Bueno, lo mismo pensamos hoy cuando hicimos el ejemplito del pan y del auto, ¿sí? Justamente a eso me refería, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ver variaciones relativas, ¿sí? Y justamente lo que se magnifica, digamos, en el análisis es que cuando nosotros aumentamos o hacemos variaciones de un 1% en una cantidad, ¿sí? ¿Qué pasa en el análisis de esta relación que hicimos recién respecto de, por ejemplo, la función costo, en este ejemplo, ¿no? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y que nos da respuesta justamente la elasticidad, ¿sí? Bueno, esperen porque acá... No hay preguntas, Marta, ¿eh? Se ve todo bien. Ahí te apareció el último cartel. Ahí voy. ¿Ahí se ve? Sí, Marta, se ¿Gaby? ve y sí, pusiste la definición en la anterior, por ahí si querés, porque ejemplo. aparece, claro, no, apareció la definición arriba de todo en la anterior, pero podés seguir ahí igual. ¿Vuelvo para atrás? Volvé para atrás una. A ver, espera un poquito. Ahí. Ahí, Esto, lo que está arriba perdón, del todo, que que me quedó, había sí. quedado ahí. Claro, exacto, sí, perdón. Resaltar esto que me lo tapó la barra. Definida de esta forma, la elasticidad, se puede analizar la elasticidad de la función en cada punto sin que tenga que ver el tamaño de la variación de la variable independiente. Por eso está importante, ¿sí? O sea, analizar, digamos, y tener claro que la elasticidad relaciona cambios porcentuales, cambios relativos de una variable, de la variable dependiente respecto de la independiente, ¿sí? Teniendo eso claro, ¿sí?
van a ver que les resulta mucho más sencillo evaluar el resultado que les va a dar la elasticidad, y bueno, después ustedes en economía ya vamos a llevar una pantallita acá que les hice, si es elástica, inelástica la demanda, etcétera. Pero bueno, tener claro eso, ¿no? Bueno. Vamos a ir ahora a un ejemplito, pero matemático sencillo, ¿sí? Ya no tiene que ver con economía y les vamos a dejar otro. Vamos a calcular, dada esta función, la elasticidad, ¿sí? Bueno, seguramente ustedes ya lo hicieron a esto, no creo que tengan problema. Así que, bueno, solamente es un trámite hacer esto. Acá ya les pusimos la expresión de la elasticidad, x sobre y por la derivada de y respecto. Es la derivada de y respecto de x en esta función que tenemos. A Bueno, ver, tenemos ¿alguno lo dos puede decir acá? términos. ¿Cómo A da ver. la derivada esa? X cuadrado sobre 2 más 1 al derivarlo respecto de Bueno, X. No escriben en el chat. bueno, es una función del tipo potencial, ¿sí? Multiplicada por una constante, yo la puedo pensar como un medio de x cuadrado más 1, ¿cierto? Bueno, entonces derivamos término a término, porque es una suma, ¿sí? Entonces al derivar el primer término nos va a quedar 2 por un medio, 2 sobre 2, por x, más 0, porque la derivada de 1 es 0. ¿Estamos hasta ahí? Ahí pusieron, si ahí Pedro puso un medio por 2x. Bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, vamos a reemplazar, me olvidé de reemplazarla ahí, perdón, Fabi. Espera. Vamos a Pero no reemplazar importa. ya que Ah, estamos en el otro, sí. estábamos ahí. Bueno, teníamos que reemplazar y, ¿cierto? Y ya estaba dada, nos queda x cuadrado sobre 2 más 1, ¿sí? Por la derivada. Bien, ahora vamos a ordenar un poquito estos términos, ¿sí? Entonces nos va a quedar, simplificamos acá, x, 2 con 2, y esta x con esta x nos va a quedar x cuadrado, todo sobre, acá podríamos sacar como un denominador 2, nos va a quedar x cuadrado más 2, y ordenando bien esto, nos va a quedar 2x cuadrado, revisadme las cuentas, Lili y Fabi, Sí, yo voy x mirando, cuadrado Marta. más 2. Ahí está. Esta sería la elasticidad, si hice bien las cuentas, ¿sí? Este 2 pasa acá arriba, ¿sí? Ya esas cuentitas las hacemos rápido. Bueno, esa es la expresión de la elasticidad, ¿de acuerdo? O sea que, fíjense, para una función cualquiera y en términos de x, ¿sí? Pudimos calcular la elasticidad. Vamos a ver qué vamos a hacer con la elasticidad, ¿sí? Pero en principio podemos calcularla para una función y igual a f de x que me dieron, ¿sí? Acá les va a quedar otro ejercicio a ustedes, ¿sí? Para que ustedes calculen la elasticidad de esa función. Una función del tipo potencial que incluso van a sacar conclusiones después en un apunte que les vamos a dejar de lectura, ¿sí? Bueno, así que pudimos calcular la elasticidad sencillamente, ¿sí? Solamente aplicando el concepto de derivada. Bueno, ahora sí vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con conceptos, con aplicaciones o modelos económicos, ¿sí? Bueno, esto es lo que vieron ustedes en economía, ¿sí? Se plantearon calcular la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Bien, la demanda es una función de tipo decreciente, ¿de acuerdo? Y bueno, ustedes han evaluado demandas varias veces, hemos trabajado demandas con punto de equilibrio, en derivadas, etcétera, ¿no? En ingresos, funciones ingresos también que trabajamos, así que no es necesario mucha aclaración. Bien, si nosotros planteamos la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Lo que vamos a hacer es otra vez, ¿no? Plantearnos el cociente entre la variación porcentual de la variable dependiente sobre la variación porcentual de la variable independiente. Ya acá no le puse el 100, porque no tiene sentido, porque ya sabemos que se nos va el 100, ¿de Sí, sí, acuerdo? eso los iba a Pero, aclarar y sí, claro, eso te iba a aclararle justo. Y bueno, tener en ¿está cuenta lo bien? que les aclaró Marta, presten atención en esto para poder interpretar después ese resultado, es importante saber cómo se define la elasticidad, ¿sí? Lo que está marcando Marta ahora, ¿sí? La variación Exacto, porcentual de bien. la variable dependiente con respecto a la variación porcentual de la variable De la independiente. independiente, perfecto. Bueno, ordenando los términos, ¿sí? Otra vez como hicimos hoy,
nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? A ver, tenemos que recordar un poquito acá qué pasaba con las funciones de demanda, ¿sí? Las funciones de demanda, vamos a graficar una demanda acá, ¿sí? Esto es Q y P, ¿sí? Nosotros trabajamos así. Las funciones de demanda son funciones del tipo decreciente, ¿sí? Entonces, si es una función del tipo decreciente, a ver, ¿qué me dicen respecto de las tangentes de una demanda en el dominio, obviamente, que corresponda estudiarla, ¿no? En el primer cuadrante, en términos de valores que sean posibles, ¿no? Evaluar la demanda. Si es una función decreciente la demanda, si la demanda es decreciente, ¿cómo es su derivada? A ver cómo son las rectas tangente a la gráfica en esos puntos. Sí. ¿Cómo son? ¿Qué pendiente tienen? Si es una función decreciente. Cualquier función Negativa, decreciente. bien, ahí empezaron a poner Muy todos, bien, Camila, Eileen, bien. perfecto, perfecto. Entonces, antes de avanzar en la pantalla, díganme qué signo va a tener este cociente de acá. ¿Qué signo va a tener ese cociente? Delta Q sobre delta P. Negativo, dice Martín, puso un Muy signo menos. bien, perfecto, muy bien. Va a ser un valor negativo. Como precio y cantidad no pueden ser negativos, es que la elasticidad precio de la demanda entonces va a resultar negativo. ¿Por qué? Porque esto que es positivo por algo que es negativo, me va a dar negativo. Entonces la elasticidad de la demanda siempre me va a dar negativo, pero por convención, en economía, la elasticidad, ¿sí? La vamos a tomar siempre en términos de valor absoluto, es decir, vamos a tomar, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda, la vamos a tomar en términos de valor absoluto o directamente le vamos a sacar el -1, ¿sí? Y la vamos a evaluar en forma, digamos, en términos positivos, ¿sí? Pero siempre yo lo que quiero recalcarles y que entiendan es que siempre nos va a dar negativo. ¿Por qué? Porque la demanda es negativa, tiene pendiente decreciente, ¿sí? Entonces, derivada negativa, por lo cual es una función decreciente. Entonces la elasticidad siempre va a ser negativa. ¿Cómo? Por convención en las funciones económicas la tomamos positiva o le ponemos barras de valor absoluto o directamente aclaramos que en economía y por eso corresponde tomar valores positivos, ¿sí? Bien, esa elasticidad, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda, se define como entonces la disminución, ¿sí? Porcentual que tiene la cantidad demandada de un bien ante el aumento del precio de un bien en un 1%, ¿sí? Porque, otra vez, acuérdense, estamos trabajando con variaciones porcentuales, ¿sí? De la variable dependiente respecto de la variación porcentual de la independiente, ¿sí? Entonces, como es un valor negativo, ¿sí? Hablamos de disminución, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver en ejemplitos, pero era para puntualizar y que entiendan, obviamente seguramente que en economía se los explicaron muy bien, y esto debe haber quedado claro. ¿Se entendió, chicos? A ver si hay Profe, consultas. Sí, quería preguntar, si no me equivoco, eso es por la relación negativa que hay entre precio y cantidad, ¿puede ser? Por supuesto, exactamente, sí, sí, justamente, a eso, esa es la relación que hay. Cuando aumenta el precio, ¿sí? Aumenta el precio, ¿sí? Mirá lo que pasa acá. Si yo aumento el precio, cada vez tomo precios más grandes, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Yo empecé acá, ¿sí? Empecé ahí, en este precio 1. Tomé, me va a dar esta cantidad. Cuando yo aumento el precio acá, ¿sí? ¿Qué pasó con este precio 2? ¿Qué cantidad compré? la cantidad Esta. de demandada disminuye, dice Nicole. ¿Entienden? A eso, muy bien, exactamente, perfecto. Cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, ¿sí? Hubo también una profesora de economía que dijo, bueno, hay mercados que se comportan raro.
ejemplo, nuestro país, ¿sí? Yo me acuerdo perfecto de ese ejemplo. Cuando dicen va a aumentar el combustible, ¿qué hacemos los argentinos? Vamos todos a cargar combustible el día anterior. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, estos son modelos. Ahora, luego el comportamiento de los consumidores puede ser diferente, pero digamos, somos consumidores y modelos raros, ¿no? En economía, en Argentina. Pero bueno, son ejemplos que pueden tomar. Bueno, entonces, sigo. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos con funciones de demanda, muchas veces tuvimos que hacer cálculos con respecto a costos marginales, ingresos marginales, vamos a ver también beneficios marginales y demás. Muchas veces trabajamos a las funciones de demanda como funciones derivables, ¿sí? Y que sean derivables significa que le calculamos la derivada, que existió la derivada, ¿sí? Entonces, pasar de esta expresión que nosotros calculamos y expresamos en términos de la definición de la elasticidad, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrarnos con que aparece, si nosotros le aplicamos límite a este cociente, ¿se acuerdan? Aparece la derivada. Entonces, calcular la elasticidad precio de la demanda la podemos hacer de manera aproximada con esta expresión. ¿Por qué? Porque, bueno, a este cociente incremental le aplicábamos el límite, todo lo que hicimos antes con la función igual a f de x, ¿sí? Entonces, podemos calcularla de esa forma, ¿sí? Bueno, es importante que en bueno, ya lo escribí yo y lo resalté y por eso no le había dejado el aproximado ahí, Fabi, Sí, sí. en particular en este. En el otro sí me faltaba. Es importante que se aclare que el precio lo estamos viendo, en este caso, de la expresión de la elasticidad acá, lo estamos viendo con una variación infinitesimal, ¿sí? Lo cual no sucede en la realidad. En la realidad el precio pega saltos, ¿sí? Son variables discretas por lo general con las que se trabajan los precios, ¿sí? Pero en los modelos económicos, como digamos nos basamos en una teoría matemática, nos sirve el trabajar con la derivada. Por eso es que lo hacemos variar infinitesimalmente, perdón, por lo que la expresión, ¿sí? Va a ser un valor aproximado, va a ser una aproximación a la elasticidad de la demanda. La definición correcta es esta, ¿sí? Y de hecho ustedes en economía, estoy segurísima que apareció la elasticidad arco, ¿sí? La elasticidad arco, teniendo en cuenta 2 puntos, ¿sí? Y también la elasticidad punto, ¿no? A ver, no escriben en el Punto. chat. ¿Se acuerdan de eso? Sí, dice. Ahora Nicole dice que sí, Jael Bien, también. perfecto. En la elasticidad arco, nunca aplican la derivada, ¿sí? Porque siempre trabajan con variaciones absolutas en la elasticidad arco. Por eso se llama arco, justamente porque pasan de un punto al otro, ¿sí? Y en la elasticidad punto sí aparece la derivada. ¿Están de acuerdo conmigo los que ya vieron elasticidad en economía? A ver, si se acuerdan, entonces en un caso tiene variable discreta y en el otro caso ya lo Eso, considera con variable continua, así todo el análisis muy de las bien. variables continuas. Pero no han escrito, a ver, eso Acá, lo dije yo, no sé, sí, no han bueno, yo pensé que me lo escrito. estaban No, no, leyendo. lo, Fabi, ya me había puesto no, lo contenta. estaba diciendo yo para aclararlo ahí, a ver si por ahí aportaban algo más los alumnos. No han escrito más nada. Yo por ahí les hago ¿Están de una acuerdo con pregunta ahora. nosotras? A ver, por lo menos pónganme, ¿están de acuerdo o no? Si es que están ahí, capaz que se fueron y me dejaron la cámara encendida. ¿Tienen
yo los invito a que después miren también los apuntes de economía, vayan a ver después de esta clase para ver estas observaciones. Lo vi el año pasado, dice, y no se acuerda mucho, aclara. No me acuerdo de Bueno, esas perfecto. elasticidades, dicen. Bueno, los Bueno, invitamos a que vuelvan vean los sobre eso. apuntes y vayan a ver. Yo antes que pases, Marta, quería hacer una Sí. aclaración acá, como para que, a ver si Sí. prestaron atención en esta parte. Mientras tomo agua, Fabi. Dale. ¿Quién es la variable dependiente y cuál es la variable independiente en esta definición que hizo Marta de la elasticidad precio de la demanda? A ver, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la independiente en esa expresión? La independiente es el precio y la dependiente la cantidad. Bien. La dependiente es la cantidad. Bien. Esto quería que por ahí que se aclarara bien, porque a veces justamente en la representación bien, independiente el precio. Bien, perfecto. Quería ver si lo habían entendido bien eso, porque justamente la convención para graficarlo es como graficó Marta, pero en realidad, ¿no? Económicamente, la dependencia es que la cantidad depende del precio, ¿no? Del bien, de otros bienes. Bueno, se simplifica de esa manera. Quería aclarar eso para que se viera bien, Perfecto. para Bien, después Fabi. evaluar la elasticidad cuando tienen que aplicar la derivada, que hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y en la interpretación también. Bárbaro. Bien. Bueno. Pasando entonces de tema, vamos a... Esperen ahí. Acá hay un ejercicio sencillo. No sé si está en una práctica, en la práctica uno parecido, en todo caso, lo Me pueden... fijo yo. Sí. No lo tengo a mano, ahí lo estaba mirando, pero no lo tengo abierto, Fabi, yo. No, yo lo Bueno, tengo abierto. acá hay un ejercicio en el que podemos ver rápidamente, yo ya puse las cuentas, todo para que no perdamos tiempo. Vemos una función de demanda, ¿sí? Acá tenemos Q igual a 1000 menos 25P, y nos piden hallar la elasticidad precio de la demanda, la expresión, y clasificar la elasticidad, ¿sí? En todo caso, hagamos el A y después hay una diapositiva más donde es para recordarles, porque ya, digamos, lo dieron en economía, para que puedan interpretar el resultado, ¿sí? Bien, entonces, partiendo de la definición de la elasticidad, ¿sí? P sobre Q por la derivada de Q respecto de P, esta es la función de demanda dada, entonces lo único que tenemos que hacer es armar la expresión, ¿sí? Entonces tenemos P sobre Q, que ya nos la dieron, 1000 menos 25P, lo único que hice es copiarlo, por, acá está, la derivada de Q respecto de P. Si yo derivo en la expresión que me dieron de la función de demanda, Q respecto de P, nos queda menos 25, que es esto que aparece acá, ¿sí? Ordenando un poquito, ¿sí? Nos queda esto, ¿sí? Y esa es la expresión de la elasticidad. Esta es otra forma de notarlo, ¿sí? Elasticidad, precio de la demanda. Esta es otra forma de notarlo, ¿sí? Bien. Que quede ahí, y ahora vamos a pasar a la otra pantalla y después volvemos sobre el inciso B. En la siguiente creo que les dejamos 2 ejercicios más para que hagan, ¿sí? Para que practiquen, además de los que ya tienen en la Bien, práctica. en la práctica ¿sí? es el 10, el 11 y el 12, Marta. Tienen Perfecto. ejercicios ahí de elasticidad. Bien. Y había uno, o yo estoy equivocada, Fabi, de complementario o no? Estoy perdida. Sí, sí, hay Capaz que el complementario, año pasado. hay ejercicios adicionales y después tienen acá más aplicaciones de economía. Y en esos Bien. demás aplicaciones de economía, a ver, Ahí hay aparecían. uno que en el 23 Sí. también tienen algo de elasticidad en el inciso Bárbaro. C, el 23C también. Bueno. Bien. Estos les quedan para practicar, además de los que ya tienen que mencionó Fabi. Ustedes en economía ya vieron esto que les voy a poner acá en la pantalla, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda, cuando es mayor a 1, ¿sí? En valor absoluto, se dice que la demanda es elástica. Y eso sucede, o podemos interpretar que si es mayor a 1, presten atención a esto, ¿no? Lo que habíamos dicho de el cambio porcentual sobre el otro cambio porcentual, ¿sí? El cambio porcentual, habíamos dicho, de la variable dependiente en este caso,
cambio porcentual de Q respecto del cambio porcentual de P. ¿Sí? Esa era la definición de elasticidad. Entonces, si es mayor a 1, presten atención, si este cociente, este resultado que tengo acá, este valor, es mayor a 1, significa que el numerador, que es el cambio porcentual de la cantidad demandada, es mayor al cambio porcentual de precio. ¿Se entiende? Entonces no hay mucho que mirar. Cuando nosotros obtenemos la elasticidad, si el valor nos dio mayor a 1, y bueno, es porque el de arriba, el numerador, que es el cambio porcentual de Q, es mayor al cambio porcentual de P que está abajo, ¿sí? Entonces, es porque a veces nos ha pasado que les decimos, hallen la elasticidad, interpretan el resultado. Y no nos interpretan el resultado. Y no sabemos muy bien por qué. Y es porque no interpretan cuál es la relación, qué es lo que están evaluando en ese cociente, ¿sí? Entonces no hay mucho que pensar, piénsenlo desde la definición, ¿sí? Bueno, y se dice que es unitaria, ¿sí? Cuando me da igual, cuando me da 1, y eso es porque los cambios porcentuales resultan iguales, ¿sí? Entonces decimos que es unitaria la elasticidad cuando me da igual a 1. En todo caso, es fácil darse cuenta que los cambios porcentuales ahí van a ser los mismos, ¿sí? Tanto respecto del precio. Bien, y cuando es menor a 1, decimos que es inelástica, ¿sí? Y ahí esa relación de menor, de que sea el valor menor a 1, es porque justamente va a cambiar, va a ser más pequeño el cambio porcentual que se da en la cantidad demandada que lo que se da en el precio, ¿sí? Porque está en el denominador. Bien, otra vez resaltamos acá, ¿no? Cuando hablamos de elasticidad de la demanda, no miramos el tema, o sea, no dejamos el signo negativo, ¿sí? Sino que siempre lo tomamos en valor absoluto, ¿sí? Y a veces, como estamos en el marco o trabajando en un contexto económico, no es necesario ni aclararlo, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? No lo pasen por alto. Bien, Marta, antes de pasar al otro, Sí. ¿sí? Bueno, igual ahí tenés, si querés poner Iba a la volver al siguiente. ejercicio. Sí, sí. Ah, bueno, Para que bien. vean Ah, en bien. el cálculo cuánto nos había dado. Eso quería, está bien. Para que interpreten, más allá de si es elástica o inelástica, que se interprete el Claro, ahí resultado. está. Eso quería que. Bien. Sí. Ahí vamos al ejercicio que habíamos hecho, ya la habíamos calculado a la elasticidad, ¿sí? Ya la habíamos encontrado la expresión, y en el inciso B nos decían que clasifiquemos la elasticidad para un precio igual a 30, ¿sí? Que lo interpretemos económicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el precio en esta expresión, acá y acá, ¿sí? Lo reemplazamos, ahí está la cuentita, hicimos toda la cuenta y nos da -3, ¿sí? Entonces, le aplicamos barras de valor absoluto, nos da 3, ¿sí? Fíjense, valor absoluto, primer cuatrimestre, segunda semana de clase, creo más o menos. O sea, ven cómo vamos integrando todo acá. Ese valor 3 es mayor a 1. Entonces, ¿qué resulta? Elástica. Acuérdense, cuando la elasticidad era mayor a 1, es elástica la demanda, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Bueno, justamente esta es la interpretación que queremos que la hagan bien, digamos, ¿no? Piensen que la elasticidad es un cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio. Entonces, si es mayor a 1, como en este caso que nos dio 3, ¿sí? Es porque el cambio porcentual de cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Como estamos hablando de demanda, es que disminuye, porque no se olviden que lo estamos tomando en valor absoluto, disminuye en un 3% cuando ese precio aumenta en un 1% a partir de este valor 30, que es el precio que yo fijé. Entonces, esta es la interpretación a la que nos referimos nosotros, que a veces es, díganla, explíquenla y después la escriben. Yo les aconsejo eso, no sé, Fabi.
No sé si a eso quería ir, porque pensé que para que no te olvidaras y avanzaras, quería Sí. aclarar esta parte de interpretar. Clasificarla sería decir si es elástica, inelástica, unitaria, y la interpretación económica es esta última que dijo Marta, ¿sí? Fíjense que ahí es Bueno. importante, como la expresión de elasticidad dependía del precio, es importante decir que la cantidad demandada disminuye un 3% cuando el precio aumenta un 1% a partir de un precio igual a 30. Es importante esta última parte, muchas veces se la olvidan esta última Claro. parte, ¿sí? Porque si lo Exacto. calculan para otro precio va a ser distinta. Es Entonces otra. es Claro. importante. Si el 1%, ¿y qué precio sería entonces? ¿Para cuánto sería si el precio aumenta un 1% a partir de 30? ¿Cuál sería el precio ahora en lugar de 30? A ver, silencio. El 1% Si el precio es 30, se aumentó un ¿sí? 1%. Lo ¿Cuánto aumenté en pasó? 1. No escuché nada, Fabi. 30,3 dicen. 30,3. ¿Está bien? Bien. ¿Está bien ese precio? ¿Sí? ¿Es 0,03? No, perdón, 0,3. Me 0,3. equivoqué yo ahí. 0,3. ¿Está bien? ¿Cómo lo cambiaría? ¿Cómo calcularían el 1% de 30? Si yo tengo 30, el 1%, ¿qué es? Lo tengo que multiplicar por 0,01, ¿cierto? Ahí Chicos, pusieron, ahí Jael dijo 30 por bien. 0,01 y Martín también. Y me da 0,3. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto, bueno, me corre en 2 lugares, cuentita de primaria, ¿no? Pero bueno, 0,3, entonces a 30 le sumo 0,3 y me da, ¿sí? 30 más 0,3 y me da este precio, 30,3. Es decir, que si yo paso, fíjense, de 30 a 30,3, ¿sí? La cantidad que me va a disminuir en lo que me van a demandar es en un 3%, así que ojo, o sea, por eso esto es lo que analizan los productores, los oferentes en un mercado, ¿de acuerdo? Estas relaciones, ¿sí? Por eso se habla que la elasticidad muchas veces ayuda a predecir, ¿de acuerdo? Bueno, yo ni sé cómo estamos con la hora, Fabi. No, Voy Sony ya. 20 vas bien porque ahora tenés... Ay, bueno, sí, después vemos, alcanzamos. cualquier cantidad se me van a Sí. reaburrir. Bien, y ahí aparece otro cartel amarillo. Cuando se estudian otras elasticidades, sí debemos tener en cuenta el signo. Ojo acá, ¿eh? Si están en otra disciplina, en ingeniería, ya van a ver ahora una aplicación muy actual, sí tienen que trabajar con el signo, tenerlo en cuenta. Solamente en economía no trabajamos con el signo, ¿por qué? Porque siempre sabemos que la demanda, como dijimos, es decreciente. ¿Sí? Bueno, eso se los pusimos de advertencia. Bueno, otras aplicaciones en elasticidad en economía, pero las vamos a pasar rápido y están todas en el apunte de cátedra, es la elasticidad del costo, ¿sí? Esa elasticidad también es muy trabajada por ustedes en Economía 1 y en Macroeconomía, ¿sí? La relación es la misma, así que es todo igual, y aparecen relaciones interesantes, calculamos elasticidad, esta me gusta a mí bastante, y es que en esta elasticidad del costo aparece justamente la relación entre el costo marginal y el costo medio, ¿no? O sea, yo puedo deducir del planteo de la elasticidad que estoy haciendo el cociente del costo marginal sobre el costo medio. Bueno, son relaciones que me dan información en una curva, ¿no es cierto? Y que puedo sacar conclusiones en un Marta, análisis económico. Sí, fíjate, aclararle que estoy viendo, no lo vi antes, en el denominador te perdón. falta C sobre Q. Cuando lo acomodas, mira, no lo había visto antes. Ah, mira, sí, acá, Ahora, muy bien. sí. Sí, espérate. Pensé que sí te iba a aparecer, pero veo que Sí, sí, no está. haceme acordar Yo que estoy lo chequeando, corrija sí, después sí. en el otro. Y cuando deje el definitivo. Bien, esta Q de acá, como dice Fabi, ¿sí? La puedo mirar, ¿sí? Bueno,
Y eso justamente es el costo marginal sobre el costo medio. Después hay otra deducción acá, que esa sí los invito a ustedes a que planteen la elasticidad del costo medio, siempre aplicando definiciones, y trabajando un poquito algebraicamente, llegamos a esta conclusión, que la elasticidad del costo medio es igual a la elasticidad del costo total menos 1. Eso se demuestra a través de solamente este trabajito algebraico que está acá, ¿sí? Entonces sirve esta expresión a veces a los efectos de un análisis económico, como les digo, ¿sí? Bien. Bien, este tema de elasticidad está relacionado con, obviamente también, con representaciones, ¿no? Y en el aula virtual hay material que les dimos para que ustedes se introduzcan en gráficas con escalas logarítmicas y semilogarítmicas, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esto, solamente mencionarlos, y les dejamos en esta diapositiva un link que dice acá, lectura, escalas logarítmicas, que es de 2 profesoras que pasaron por la facultad, que este apunte está publicado en un anuario de la facultad, que si ustedes van a ese apunte les enseña a construir las escalas logarítmicas y semilogarítmicas. Y ahora vamos a ver un poquito rápidamente de qué se trata eso, ¿sí? No les vamos a dar mucho desarrollo. Hasta ahora nosotros siempre estábamos acostumbrados a trabajar con escalas naturales, ¿sí? Siempre nosotros marcamos, por ejemplo, una relación de años y por ejemplo, estamos trabajando con importaciones, cantidades acá, de libras, años, ¿sí? Años y millones de libras. Y esas son las escalas que normalmente ustedes interpretan fácil, ¿sí? Pero hay otro tipo de escalas que son las llamadas escalas semilogarítmicas y logarítmicas, y no se asusten por lo del logaritmo, y es que las graduaciones, en vez de ser, ¿sí? Como estamos acostumbrados, que nosotros siempre graduamos en términos de los naturales, de los enteros, de los reales mismos, ¿sí? Tanto el eje X como el eje vertical Y, a veces el hecho de trabajar con variaciones porcentuales, ¿sí? Con variaciones relativas, amerita que la escala cambie en los ejes y que se gradúe usando, en vez de las cantidades, el logaritmo de esas cantidades. ¿Por qué? Acá voy a hacer algo rápido, sin irnos demasiado del tema. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de la función logaritmo? La función logaritmo, ¿sí? Vamos a suponer que estamos trabajando con logaritmo natural, ¿sí? Para que se acuerden y hacerlo fácil. Siempre pasa por 1, ¿cierto? Y se hace asintótica al eje vertical Y cuando me acerco a 0 por derecha. Bien, quiero que miren esto, a ver si están de acuerdo. Cuando yo evalúo 2 cantidades que están entre 0 y 1, bueno, lástima que acá me queda un poquito desprolijo esto, pero voy a tratar de que, por ahí Fabi, si tenés a mano el otro, anda abriendo el otro si querés, el de la, ¿cómo se llama esto? El de GeoGebra, que me compartiste vos, creo. A ver, ahí lo abro. ¿Te acordás? Sí, sí. O como para qué. Bueno, yo miro. Fíjense, si yo tengo 2 valores que están entre 0 y 1, ¿sí? Fíjense que los valores funcionales, ¿sí? En las distancias, el valor funcional de las imágenes, ¿sí? Están bien separados. En cambio, cuando yo trabajo, por ejemplo, entre 1 y 2, supónganse 2, van a ver que, ¿sí? Esto no me quedó muy prolijo y muy bien graduado, pero lo pueden ver con el GeoGebra, van a ver que los valores que están entre 0 y 1, el logaritmo los aleja. En cambio, los valores que están de 1 en más, ¿sí? Como la función crece menos rápidamente que cuando entre 0 y 1. Fíjense el salto que el logaritmo da. Voy a volver a hacerla acá, perdón.
la logaritmo da un salto terrible, recorre todo el eje negativo de la sí cuando se mueve entre 0 y 1. Todo este eje. Sin embargo, entre 1 y más infinito, recorre la otra mitad, pero mucho más lentamente, ¿sí? Fíjense, las tangentes son como más achatadas, más horizontales, más cercanas al horizontal. De hecho, las podemos ir graficando y ver eso, ¿sí? Entonces, cuando evalúo los valores que están entre 0 y 1, ¿sí? Están mucho más lejos unos de otros en sus valores funcionales, en sus valores imágenes. En cambio, de 1 en más, siempre es como que están más cerca, ¿sí? Bueno, las escalas logarítmicas y semilogarítmicas se refieren a eso, ¿sí? Que justamente se valen de la función logaritmo para los valores que están muy cerquita, las funciones logarítmicas los alejan. Anda, Y los Marta, valores que... perdona que te moleste, andate a la siguiente diapositiva, que ahí Ah, está dale, la imagen perdón. que te mandé y yo tengo abierto el GeoGebra, por ahí lo podés Bien. mostrar mejor. Ok, bien. Antes de pasar, lo último en esta. Sí. ¿Por qué se llama escala semi-logarítmica? ¿Y por qué esta otra logarítmica? Semi-logarítmica es porque el logaritmo se aplicó a uno solo de los ejes. ¿Sí? Fíjense que acá está graduado normalmente, 21, 30, 39, etc. En cambio acá, en el vertical, está graduado logaritmo. En cambio, en la otra imagen, la escala logarítmica, es porque ambos ejes están, ¿sí? Graduados con el logaritmo. Ahora sí, paso acá y ahí está. Perfecto, bien, Fabi. Esta imagen la sacamos de Wikipedia, así que tienen acceso todos. Y a lo que se refiere, para que ustedes lo interpreten bien, miren este amontonamiento acá que hay entre 2 y 60. Fíjense, entre 2 y 60 están todos pegaditos acá los valores, en una escala normal, en una escala lineal. Sin embargo, miren qué pasa con estos valores de 2 y 60, ¿a dónde me vinieron a parar en escala logarítmica? Se me separaron, ¿vieron? Bueno, ahí me fui, perdón. Marqué más de los que tenía que marcar. Perdón, me fui. Hasta ahí quería marcar, ¿sí? Fíjense que estos valores que están muy pegaditos en la escala lineal, la escala normal que usamos, en la escala logarítmica están bien separados, 2, 5, 20, 60. Sin embargo, los valores que están alejados, miren la distancia que hay entre 780, 1500 y entre 1500 y 4900. ¿Qué les pasa a esos valores? Miren acá. ¿Qué pasó? Los acerqué. Miren esta distancia que hay acá en la escala natural y en la escala logarítmica los acerqué. Esto hace que visualice lo que antes les dije. La escala logarítmica separa lo necesario para utilizar los valores que están muy cercanos y no, al revés lo dije, ¿no? Perdón. Los valores que están muy cercanos los aleja, y los que están muy alejados, como el 1500 y 4900, los acercó. ¿Se dan cuenta de lo que les estamos diciendo? Y ¿Chicos? que por ahí que se pueden representar en una misma escala, cuando es logarítmica, valores muy, muy chiquitos junto a valores muy, muy grandes. Exacto. Eso Miren también acá ayuda, ¿sí? cómo pude representar el 2 casi en una hoja de papel con el 4900, y los veo a todos, ¿sí? Veo todos los valores entre 2 y 4900, ¿sí? Bueno, ¿ahí qué hago, Fabi? Y ahí está el Decime. 10.000. No, sí, yo te puedo mostrar, pero no sé si aclara mucho el otro. Yo si querés comparto ¿Sí? igual, Este está pero lindo. bueno, Esta imagen me gustó y esta por está eso buena, sí. está buena. A ver si alcanzamos, si no, vemos. Si querés Ahí ahí dejé yo de compartir. comparto, ¿Se va igual por ahí entendiendo, mucho. chicos? Sí, mucho más. Sí, esto más que nada para que vean, acá por ahí más que lineal, si uno lo hace en una escala lineal, están estos 3 puntos representados ya acá en un plano ahora, ¿sí? Nosotros por ahí la llamamos natural más que lineal la escala, y si la pasamos a logarítmica, vamos a ver que hay mayor cantidad de puntos representados. Y esto para que ustedes vean que la escala está en el eje tanto de abscisas como de ordenadas, están representadas en escala logarítmica, ¿sí? Por eso va a depender del logaritmo. Entonces acá vamos a representar, están estos puntos representados, y si lo representáramos en escala semilogarítmica, en este caso el eje de abscisas es una escala natural, ven que va de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, y en el eje de ordenadas es una escala
logarítmica. Por eso estos tipos de gráficos se llaman semilogarítmicos, ¿sí? En este caso, la que está en escala logarítmica es el eje de ordenadas, pero podría haber sido que fuera el eje de abscisas en escala logarítmica y el de ordenadas en escala natural. Eso va a depender lo que tengamos que representar, ¿sí? Esto sería logarítmico, porque estamos representando el logaritmo de la variable x y el logaritmo de la variable y. Y bueno, y lo otro sería en escala natural, que en escala natural, en este mismo plano, pude representar solamente 3 puntos. ¿Sí? Mucho ¿Está más no bien? da para ver con este, No, pero por lo menos estaba perfecto. bueno que vieran los tipos de gráficos. Ahí dejo de Bueno, compartir. lo que les queremos decir, chicos, esperen que voy a volver, es lo siguiente. Nosotros, o sea, en el aula dejamos, ahí está, dejamos varios archivos como material para ver también la construcción de estas gráficas, ¿no? Y acá les dejamos un par de links interesantes, que bueno, los compartimos algunos el año pasado, y hay uno que es el primero, acá, este de acá, ¿sí? En el que pueden ver justamente un análisis que hicieron con gráficas logarítmicas, analizaron los datos de contagio del coronavirus, ¿sí? Así que este es muy actual, este lo pueden mirar y ver que se aplica realmente. Cómo se evalúa, porque bueno, justamente al crecer de manera exponencial el contagio, ¿no? Es muy útil utilizar las gráficas logarítmicas para poder analizar justamente eso, ¿no? Después les dejamos acá un video también, para que por ahí es más entretenido, para ver cómo se hacen las escalas logarítmicas, y una aplicación que ustedes, seguramente muchos de ustedes habrán visto, es que en Excel ustedes pueden graduar las escalas de los ejes en que van a trabajar con escalas logarítmicas. El Excel lo hace de manera automática, o sea, si ustedes cliquean y eligen escalas logarítmicas, se los gradúa directamente, ¿sí? Pero bueno, hay ejemplos, sobre todo en materias como macroeconomía, van a ver que van a encontrar datos para analizar de exportaciones, de importaciones, de renta nacional, de deuda también, para analizar, y que la mejor graduación de ejes se hace en escalas logarítmicas para justamente ver y analizar más correctamente los datos, ¿no? Bueno, por último, y esto quiero que presten atención, porque es una relación que es muy útil y es muy importante, y por eso siempre la tomamos en los finales también, siempre preguntamos acerca de esta relación. ¿Vieron cómo en la unidad de límite, que hicimos un teorema que puntualizamos mucho, lo demostró, la relación entre continuidad, de derivada, entre derivabilidad y continuidad? Bueno, tiene tanta importancia esta relación como aquella, ¿sí? Y es por la aplicación que tiene, en realidad, no es porque a nosotros se nos antoje, ¿no? Sino porque justamente a lo que se llega en la conclusión se aplica mucho y bueno, es muy útil. Bueno, esta es la relación entre elasticidad y derivación logarítmica, ¿sí? Derivación logarítmica ya vieron, elasticidad ya vimos, con lo cual lo que vamos a hacer es relacionarlas, ¿sí? Y para ello, por eso tuvimos que mencionar la necesidad en algunos gráficos de graduar los ejes, fíjense, con logaritmo, ¿sí? En graduación logarítmica, y en esta pantalla lo que podemos ver es que el eje Y, con esta Y grande, ojo, es una Y grande, ¿sí? Vamos a graduar de manera, con escala logarítmica al eje vertical. Y el eje horizontal, que es una X grande, no la X chiquita, que estamos acostumbrados a una X bien grandota, vamos a tomar ese eje horizontal graduado con escala logarítmica, ¿sí? Bien, así como nosotros, cuando nosotros teníamos
vos, Fabi, me echá las veces que quieras, Sí, sí, yo comentá, estoy, cuando es yo media horita, vaya, sí, quedan un sí, poquito menos de media eso, hora, para pero saber. te dan los tiempos, por Bien, eso estaba mirando, sí. bien, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros trabajamos con una función y en términos como función de x, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces nos planteamos hacer la derivada de y respecto de x, ¿sí? Y esta derivada, ¿qué hacía? Y nos medía la pendiente de la recta tangente en el punto que nosotros eligiésemos, ¿sí? Bueno, de la misma manera, vamos a hacer un paralelismo entre esto que veíamos, ¿sí? Con un caso en el que necesitamos trabajar con una graduación en los ejes y representar una función en gráficas logarítmicas, ¿sí? La gráfica logarítmica, ¿sí? En escala logarítmica, es porque estamos trabajando ambos ejes con graduación logarítmica, ¿sí? Escala logarítmica, por eso en ambos ejes, ¿sí? Entonces, nos podemos también plantear, de la misma forma que lo hicimos cuando trabajamos y en función de x, nos podemos plantear hallar la derivada de y grande, ¿sí? Que es esta nueva variable, ¿sí? Respecto de x grande, que es esta nueva variable, ¿sí? Pero como nosotros sabemos que y grande es logaritmo y que x grande es logaritmo de x, es lo mismo que expresar esto, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, para eso, para hacer ese cálculo y saber qué nos va a dar, ¿sí? Porque la idea es saber qué nos va a dar esto. Así como antes sabíamos que esta derivada nos daba la pendiente de las rectas tangentes a la curva en un punto determinado, bueno, ahora también yo quiero saber qué nos da esta expresión cuando la calculemos, ¿sí? Bueno, para hallar eso vamos a necesitar, ¿sí? Hacer un pequeño cambio de variable, ¿sí? Y utilizar algunos artilugios que, bueno, que vienen al caso para poder simplificar el razonamiento también. Bueno, vamos a considerar que la escala logarítmica está dada en base E. Podríamos haberla calculado en base 10, 3, 5, pero bueno, siempre los cálculos son más sencillos cuando lo hacemos en logaritmo neperiano, en base E. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a llamar, ¿sí?, a la variable U logaritmo de I. Y a la variable B logaritmo natural de X. ¿Sí? Entonces, por definición de logaritmo, ¿sí?, vamos a, sabemos que la base, el argumento va a ser igual a el resultado, la base, lo estoy mirando al revés por eso, Sí, la base elevada al resultado, es decir, la base E, que no está escrita, elevada a este resultado nos va a dar X, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a utilizar, pero eso es en términos de la definición de logaritmo, no es que inventé nada, estoy razonando la definición nomás, ¿sí? Sacando otra relación a partir de la definición. Bien, entonces, como mi objetivo era calcular la derivada de y grande respecto de x grande, que era la derivada del logaritmo de y, ¿sí?, respecto al logaritmo natural de x, y ¿quién es logaritmo de y? Es u. ¿Quién es logaritmo de x? Es b. Entonces es lo mismo que calcular la derivada de u respecto de b, porque esto es u y esto es b, ¿sí? Por lo que acabamos de plantearnos recién. ¿De acuerdo? Hasta ahí están muy perdidos. No hay consultas acá en el chat. Ahí A lo que está ver si haciendo se quedaron. Marta, bien, es como cuando hacíamos, ¿se acuerdan las derivadas del producto, del cociente, que por ahí llamábamos U o B para estar trabajando? Entonces lo que está haciendo Marta es eso, ¿sí? Llamó U al Bien, logaritmo de Y y B al logaritmo de X. No hay bien. consultas en el chat. Entonces, perfecto. Entonces nos vamos a plantear calcular la derivada de u respecto de b corta, ¿sí? Entonces, como u, no nos olvidemos, está dado en términos de y, ¿sí?, e y está dado en términos de x, esto se transforma en una operación regla de derivación de una función del tipo compuesta, porque u depende de b, ¿sí?, en definitiva, ¿sí?, porque y está en términos de x, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos, u es la variable, es igual al logaritmo de y.
I y B es logaritmo de X. Esto es medio engorroso, por ahí se van a perder un poco, pero bueno, acá está la deducción. Pero no quería dejar, digamos, de ver de dónde salía cada cosa, ¿no? U es función de I, ¿sí? No nos olvidemos de eso, acá está bien clarito. U está en función de I. Y es función de X, pero X, ¿sí? Miren acá, X está en términos de B, ¿sí? Entonces, si usamos la regla de la cadena, podemos hallar esta derivada. La derivada de U respecto de B va a ser igual a, ¿cómo la calculo? Bueno, derivada de U respecto de I por la de I respecto de B, regla de la cadena, ¿sí? Bien. La de U respecto de I, miren acá, como U era logaritmo de I, la derivada de U respecto de I va a ser... Bueno, ¿Cuál es la derivada del 1 logaritmo sobre I. natural? ¿Sí? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre la Sobre variable, I. en este caso es I. Bien. Por la derivada de I respecto de X, que la dejo así expresadita, no la toco, y luego la derivada de X respecto de B. Como X era igual a E a la B, si yo derivo X respecto de B, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué es igual la ¿A qué derivada es de igual E a la la B? derivada de E a la B? ¿A qué es igual? A ver, acá no escriben nada. La ¿A qué derivada es igual de E a la X? Ahí seguro que se acuerdan. E a la B puso Pedro, ahora sí. Muy bien, Es igual, bien, E a la B, pregunta Camila, bien. perfecto. Acá la puse, ¿sí? E a la B. Bien, entonces me quedó 1 sobre I por la derivada de I respecto de X, pero ¿quién era E a la B? X. ¿Sí? Entonces, ordenando esto que me quedó acá, esto lo paso acá adelante y me queda X sobre Y por la derivada de Y respecto de X. Y esto es la definición de elasticidad. ¿Sí o no? A ver, ¿la están viendo ahí? ¿Ven la definición de elasticidad a la que se llegó? Sí, dicen. Sí, sí, sí. Muy bien. Conclusión. Conclusión. Volvamos al signo de pregunta, que ahora lo voy a borrar. Lo voy a borrar. ¿A qué es igual la derivada de Y grande respecto de X grande? ¿A qué es igual? ¿A qué dio igual al trabajarlo como lo trabajó Marta? Miren, empecé acá. A la derivada Seguí, por definición, a la seguí. elasticidad, dice Martín. Exacto, es igual a la elasticidad. Muy bien. Conclusión, moraleja. Si yo tengo una función graficada, en realidad no sé si es esta F, perdón, no voy a poner nada Sí, por por ahí la no puerta. pongas, porque es... No sí, pongo porque voy a confundir. sí. Si yo tengo una gráfica cualquiera de una función en gráficas logarítmicas, en escala logarítmica, graficada, es decir, ambos ejes graduados en términos de escala logarítmica, y yo me planteo hallar la derivada de y respecto de x grande, no son la x y chiquita, ¿sí? Porque las nombré así, ¿sí? Esa derivada, ¿sí? Es igual a la elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo calcule la elasticidad, lo que voy a estar encontrando es la pendiente de la recta tangente a una curva en una gráfica logarítmica. Que eso es lo que está dicho acá abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Por ahí, o sea, no les pedimos que lo entiendan perfecto ahora, ¿sí? Vuelvan sobre esto pasito a pasito, cada paso, el cambio variable, etcétera, vuélvanlo a razonar y van a ver que es tan sencillo como, o sea, son pasos algebraicos, derivada de regla de la cadena, y es concluir que una gráfica en escalas logarítmicas puede, si yo le calculo la elasticidad, esa elasticidad me va a estar dando la derivada, ¿sí?, de la variable respecto de la variable dependiente respecto a la variable independiente, y eso no es más ni menos que la pendiente de la recta tangente a esa curva en gráficas logarítmicas, ¿no? Por ahí, A ver, bueno, sabemos sí. que Ahí le no es... pregunto a Aileen, ¿entendiste, Aileen? Porque Aileen había puesto que era la derivada por definición. ¿Te diste cuenta, Aileen, que es la elasticidad ahora? La expresión a la que llegó Marta es la elasticidad. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta, ¿sí?,
tangente a la gráfica de una función en escala logarítmica es la elasticidad de la función. Sí, ahí está. Ahí dijo Logramos que sí. demostrar eso, ¿está bien? Por eso es tan importante esta relación, ¿sí? Porque precisamente midiendo y calculando, en realidad hallando la elasticidad obtenemos una información muy importante del comportamiento de una variable respecto de otra si yo las represento en escalas logarítmicas, ¿sí? Bueno, eso es lo que, una de las cosas por las cuales sirve, digamos, la graduación en escalas logarítmicas. Bueno, esta relación, como les dije, no queremos que la sepan ni nada por el estilo, sí que sepan interpretarla, pero para el final sí sépanlas, ¿sí? Porque a veces nos gusta preguntar y relacionar la elasticidad con derivada, etc. No sé, Fabi, si Sí, algo en más esto, acá. no, en esto lo que pueden hacer, si ahí hiciste para un par de funciones, Marta, particular, si es constante, Ujú. sí, o distintos tipos de funciones Ah, potenciales, cierto, ya me en había esto olvidado. también los invitamos a que si tienen dudas sobre esto, vuelven a mirarlo, también pueden consultar en Sí. los foros, no es necesario que eso sea de la práctica, si a alguno le interesa mirarlo ya ahora, Sí, antes de preparar el final, pueden hacer las sí. consultas también, nosotros les vamos a contestar. Y además que vieron que en los apuntes hay preguntitas al final de cada desarrollo. Bueno, esas preguntitas son preguntas de final, por lo general son puestas a propósito ahí, ¿sí? Bueno, para ir concluyendo, si tenemos entonces la gráfica en escala logarítmica, se puede observar que la elasticidad de esa función se puede hallar mirando la pendiente de la recta tangente en de esa gráfica, pero graficada en escala logarítmica, ¿sí? Así que bueno, eso es la conclusión. Bien, y acá vamos a aplicar un poquito para hacer también una pequeña conclusión, ¿no? De lo que venimos usando e interpretando, y les pusimos una función exponencial, potencial, ¿sí? Una función potencial, fíjense, una función potencial igual a A por X a la N, podría ser, por ejemplo, igual a 3 por X a la quinta, por decir algo, ¿sí? Una función de ese tipo, una función potencial. Vamos a ver qué papel juega la elasticidad, ¿sí? Y con esto que estamos justamente hablando de las gráficas logarítmicas o semilogarítmicas. Si nosotros aplicamos logaritmo a ambos miembros de esta igualdad, ¿sí? Logaritmo de i me va a quedar igual a logaritmo de a por x a la n, ¿sí? Como hay un producto acá, aparece la suma de los logaritmos, ¿sí? Eso ya lo sabemos, de propiedades. Y nos va a quedar logaritmo de i, ¿sí? Que veníamos, igual a logaritmo de a más n logaritmo de x. Fíjense acá, en esta expresión. Ambas variables y x de la función original quedaron afectadas por el logaritmo. ¿Sí? ¿No? ¿Lo ven? Ahí. ¿Lo ven ahí? A ver, si preguntan, ven que quedó tanto la variable y como la x afectada por el logaritmo en base 10 en este caso. Sí, dicen que sí. Exacto, por logaritmo en base 10. Muy bien. Entonces, este logaritmo de y y este logaritmo de x podrían hacer las veces de mi grande logaritmo de y, ¿sí? Y grande igual al logaritmo de y, ¿sí? Y x grande igual al logaritmo de x, ¿sí? Que usamos recién. Entonces, yo reemplazo y grande y x grande, y fíjense el aspecto que tiene esta expresión. Y grande igual logaritmo de a, que es una constante, más n por x grande. ¿Qué forma tiene esto? A ver, ¿qué les ¿De qué parece? función? Si grafican un eje de ordenadas, lineal dicen. Lineal, Muy Pedro, bien, Jael, bien. perfecto. Lineal. Esta tiene aspecto lineal. Conclusión. Conclusión. Una función del tipo potencial, potencial, en una gráfica logarítmica, logarítmica porque ambas variables están afectadas por el logaritmo, queda representada como una función lineal. Es decir, que si yo esta función
la grafico en un sistema de ejes donde tengo log-log, log de x y log de y, va a resultar ser una función lineal, es decir, una potencial en graduación, podría ser, por ejemplo, una parábola, ¿no? Por decir algo. ¿Sí? Cuando yo la lleve a una gráfica logarítmica, va a quedar como una lineal. ¿Se entiende? ¿Lo ven eso? Al representarlo en gráfico logarítmico, queda una recta representada. Ahora bien, acá me detengo. Si esta es la función lineal, ¿dónde leo la pendiente de esa recta? A ver, ¿Dónde está la pendiente? ¿cuál es la pendiente de Díganmela. M? Bueno, M o N, ¿no? En realidad M o parece, N, sí, sí. N, sí. Muy Bien. bien. N. ¿Y esta pendiente? ¿Será la elasticidad? ¿Qué dijimos hace un ratito? A ver qué les parece con la conclusión que sacamos anteriormente. ¿Qué dijimos? Que en una gráfica logarítmica, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a la curva estaba dada ¿por quién? Por la elasticidad. Con lo cual, si yo miro la pendiente de esta recta, graficada en gráfica logarítmica, ¿sí? Habiéndose una potencial, ¿no es cierto? Este n, que es la pendiente de esta recta, ¿sí? Nos va a estar midiendo la elasticidad, se mezcló con la elasticidad de quién? De una potencial. De la función potencial. ¿Varía en los distintos ¿Entendió, puntos? chicos? A ver si lo ven. ¿Variará la elasticidad? Exacto. Fíjate, Sí. Marta, en A la ver, siguiente, si no lo mostrás en la siguiente. A ver. sí, te muestro acá. Fíjense lo que Bueno, ahí dijo. venía trazada, sí. Bien, ahí. Vamos al 2, porque no me debe quedar mucho tiempo, ¿no? No, por eso Vamos al aprovecha. 2. Sí. Si tengo la función potencial, planteo la elasticidad, hago las cuentas, llego a n. Pregunta Fabiana. ¿Qué les parece? ¿Cómo será por ejemplo, cómo será la elasticidad para estas dos funciones? ¿Cuál es la elasticidad acá y cuál es la elasticidad acá? En la primera. ¿Cuál A es la ver, elasticidad? ¿qué relación ven? Esa forma general que demostró Marta de forma general. En el caso del ejemplo 1, ¿cuánto vale el A? En el caso que puso Marta ahí. A ver, Sí, el no valor les de A, porque puse, es A bueno. por X a la N, pero ¿qué valor Bien. tiene? Al no haber nada, es como que hay. ¿Qué valor es? El valor de A. No sé, nos dejaron sola, Marta, ¿Se me nos parece. 1, fueron dice Martín, todos? dice 1. Bien, Martín, gracias por Bueno, estar. 1 por x cuadrado. A, Acá pregunta también, Nicole, pero claro, A sería 1, ¿sí? Porque no estaría en el ejemplo que está dando Marta. ¿Y cuál es el n de la potencia, de esa potencial en el ejemplo 1? ¿Cuál es el valor de n en el ejemplo 1? 2, bien. Entonces, ¿cuánto será la elasticidad? ¿Qué llegó a demostrar Marta? Que la elasticidad de la función potencial me daba n. ¿Cuánto será la elasticidad de la función en el ejemplo 1? 2, dice bien Martín, 2, ya él. ¿Se dan cuenta? Entonces, Marta lo demostró de forma general. Ustedes los invito a que lo hagan en particular para cada uno de estos ejemplos para que se den cuenta que llegaron a ese valor, ¿sí? ¿Y ese valor depende del valor de X? ¿Depende de la variable independiente? ¿Llegó a un valor que elasticidad. depende de X, la elasticidad? Sí, perdón, la elasticidad. ¿Depende de X? ¿O me dio constante? No, bien, no depende de X. Sí dice Siempre nos Pedro, a dio ver, n. ¿te das cuenta? No cambia cuando cambie n, claro, pero cuando cambie la función, digamos, pero para una misma función, esa elasticidad nos Claro. dio constante. ¿Sí? ¿Te diste ¿Está cuenta, bien? Pedro, que dijo que sí? Bien, sí, ahí se Entonces, dio la cuenta. Bien. elasticidad en una función potencial siempre va a ser el grado de la potencial. Esa es la conclusión. Y se demuestra muy simplemente en este paso. ¿Sí? Arman la expresión de la elasticidad, reemplazan y ya está.
les da siempre n, es decir, siempre les da el grado de la potencial. Bueno, les dejo para que deduzcan, solitos mirando que ya está hecha la cuenta, cuando la función es constante, ¿sí? También sale de acá, porque bueno, una constante, ¿qué tipo de potencial sería? Miren, Si es una constante, ¿qué grado tiene la X? ¿De qué grado es? pues ya se las puse, Fabi. A la 1, dice Martina. A ver, volvé a mirar. Ah, 0, bien. Sí, A la sería 0. 0 la potencia. Entonces el grado, ¿cuál es? 0. Por eso es que nos da, ojo, acá lo dedujimos, ¿sí? Nos da 0, pero bueno, también lo pueden mirar con esto, ¿sí? Con la deducción 2. ¿Sí? Entonces, bueno, hay cosas que pueden jugar solamente con la definición de la elasticidad, ¿sí? Bueno, y les va a quedar para ustedes el caso de una función exponencial, que creo que... no me quedó acá. No, no lo No habías sé dónde puesto, quedó. Marta, pero lo puedes escribir. Lo pongo acá. Habías dejado a hojas un en blanco, claro. costadito. Lo dejo acá. Si yo tengo, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una función del tipo, por ejemplo, a la x? ¿Cuál es su elasticidad? ¿Sí? Bueno, esto se los dejamos a ustedes. Está desarrollado en uno de los apuntes que les dejamos en el aula, pero bueno, si tienen ganas es sencillo de aplicarla, ¿no? De aplicar la definición, hacen el calculito y ahí les va a salir, ¿sí? A ver a qué llegan, ¿sí? Bueno, Fabi. Bueno, sí. No, estamos Tienen justo mucho menos para 5. hacer, ¿eh? Sí, tienen Tienen bastante bastante para... para hacer. Ay, Todo el 10, 11 y 12, dijiste. nos van a estar Ajá, echando. Yo lo puse ahí en el chat. Sí, el 10, 11 y dale. 12 más el 23C, pero ahí ya me Bueno. salió que se ve que hay algún docente que está entrando Sí. ya antes. Bueno, Está no, en la dejo primera grabado. parte del trabajo práctico 6 está, ¿sí? Pedro, ahí Perfecto. en los ejercicios 10, 11 y 12 y en el 23. Se los había puesto en el chat más arriba. En la Bien. segunda parte también hay Y en la unos segunda, claro, ejercicios. y en la Genial. segunda El hay, sí, 7, el 8, un inciso Ah, del claro. 9. bien. Buenísimo. Hay varios. Bueno, chicos, trabajen mucho. Esta es la parte más difícil